que deseen salir al foyer, hacerlo de inmediato para no retrasar esta última conferencia de la primera mañana. Bienvenido, Juan Manuel. Pedimos silencio en la sala y aquellas personas que están paradas, por favor, tomar ya sus lugares nuevamente para continuar con este panel. Bueno, buenas tardes ya por la hora. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente acá en este evento, compartiendo este escenario. La idea es compartir algunos de los resultados de los trabajos que venimos realizando en el Instituto, que tienen que ver con el sector agropecuario, ¿no? Y cómo el nuevo escenario encuentra el sector agropecuario, qué oportunidades le puede llegar a ofrecer. Yo hice una selección de temas que es, un poco subjetiva, temas que a mí me parecen interesantes, espero que ustedes también. Primero, tiene que ver con el cambio, por qué se cambió, qué efectos está teniendo, qué puede pasar, sobre todo con la parte agrícola, que es donde más impacto ha habido. Una breve referencia sobre costos, sobre competitividad agroindustrial, cómo nos está yendo, en particular en la cadena láctea, que es uno de los sectores importantes de Córdoba, que ha mostrado claramente problemas para sostenerse el año pasado, este año. El tercer punto tiene que ver un poco con el futuro, con los mercados de commodities, qué se está previendo, qué puede pasar con los distintos productos en los próximos años, en qué regiones van a ser las que van a seguir o no dominando el comercio. Y finalmente, una agenda público-privada rápidamente, y un énfasis voy a poner en uno de los puntos de esa agenda, que es cómo mejorar la participación de los productores agropecuarios en lo que son las cadenas de valor, la generación de valor. Entonces arranco con el cambio. ¿Por qué se cambió? Bueno, no se cambió por una cuestión de, creo yo, ¿no?, de dogmatismo, de capricho ideológico, sino que se cambió porque los resultados que se venían observando en muchas actividades agropecuarias, agroindustriales, eran muy malos. Entonces, frente a esos malos resultados había que cambiar. Yo voy a dar dos ejemplos, uno en la cadena de trigo, la producción de trigo, y otro en carne bovina. En los últimos años, Argentina perdió un 30% de participación en el mercado, en la producción global de trigo, ¿sí? Hoy, si hubiésemos mantenido la participación que teníamos como productores de trigo de hace 10 años, habríamos producido 5 o 6 millones más de toneladas de trigo de las que tuvimos el año pasado, el anteaño, así que muy mal resultado en este mercado. Y fíjense que ahí el gráfico, hay una barra que señala cuándo empieza la intervención más fuerte en el mercado de trigo, y luego de ese momento empieza el derrumbe del mercado de trigo, de la producción de trigo, y por ende el retroceso de Argentina a nivel mundial. Otro caso conocido también, la hacienda bovina. Ustedes saben probablemente que perdimos stock, ya lo hemos hablado acá. Acá una perspectiva con Brasil. Nosotros siempre nos comparamos con alguien para ir más o menos para ir evaluando el desempeño. Y en este caso con Brasil, Argentina tenía una cantidad de hacienda que era más o menos el 30-32% de la brasilera, y ahora estamos en el 25% aproximadamente. Es decir, si le hubiésemos seguido el ritmo a Brasil en materia ganadera, hoy tendríamos más o menos unas 70 millones de cabezas y tenemos 52 nada más. Es decir, tendríamos casi 40% más de hacienda, y eso implica, más carne, etcétera. Entonces, y en este caso también se ve claramente que los problemas de la ganadería arrancan después del momento del año en que se intensifica la intervención en el mercado ganadero. Entonces, malas políticas, malos resultados, había que cambiar. Ese cambio se produjo, ustedes conocen un poco qué es lo que se ha hecho, se eliminaron derechos de exportación, restricciones, cepo cambiario, digamos la unificación cambiaria.
Algo que era de esperar es que estos cambios generaran efectos asimétricos entre productos, ¿sí? Los productos que venían siendo más castigados eran los que más iban a mejorar luego de estos cambios, y los productos que nosotros llamamos más transables, es decir, aquellos que están más conectados y mejor conectados con el mundo, eran los que también más rápido iban a cambiar y mejorar. Y eso es un poco lo que pasó. Ahí tienen los principales productos agropecuarios pampeanos, básicamente. En verde, los productos cuyos precios han crecido más que la inflación este año. En rojo, los productos cuyos precios han crecido menos que la inflación este año. Entonces, en verde, productos y por ende actividades, empresas que han mejorado este año, todo lo que tiene que ver con granos y con ganadería. Y los que están peor, tambos y granjas porcinas. Así, si uno se cruza con un productor agropecuario y le pregunta cómo estás este año, puede encontrar distintas respuestas, ¿no? Hay matices al interior. Lo bueno es que las barras verdes, es decir, la parte agrícola es más importante que las otras en términos de generación de ingresos, de impacto económico, entonces eso hace que el campo en su conjunto, digamos, mirado como una única unidad, esté mejor que el año pasado, a pesar que algunos de los componentes de este conjunto están peor, caso de los tambos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, la inversión se va a recuperar, la inversión agrícola ya se está recuperando, hemos visto más áreas sembradas en trigo, vamos a ver más áreas sembradas en maíz, se empieza a mover todo lo que son insumos, bienes de capital vinculados al sector, y eso tiene que ver con que el cambio de precios relativos mejoró los márgenes agrícolas. Este es el caso de una explotación que nosotros seguimos, una referencia para zona núcleo, que es Marcos Juárez, y esa es la evolución de los márgenes en los últimos 15, 16 campañas, un trabajo que desarrollamos en el instituto. Por ahí lo veía Nicolás Torres, que está atrás siempre de estos números. Gracias, Nicolás. Y ahí se puede ver 2014-2015, o sea, Cristina, cuando se va dejando los márgenes agrícolas en los niveles más bajos de los últimos 15 años, ¿no? El nuevo gobierno, con los cambios, claramente mejora ese margen. Y la última barra que tienen ahí, que la marco ahora, es lo que se espera para el año que viene. O sea, vamos a tener márgenes claramente superiores a los que teníamos, por ejemplo, en el 2015, 2014. Buenos márgenes, pero ojo que tampoco son los que tuvimos allá 2003, 2004, 2005, las primeras barras que ven ahí, que son bastante más altas. En otra zona de la provincia de Córdoba que monitoreamos, que es el norte, también se ve una película muy parecida. Se va Cristina con márgenes casi negativos en esa zona. Esto es ingresos menos todos los costos de producción, gastos de estructura, menos alquiler, ¿no? Acá no está imputado alquiler de tierra. Y ahí se ve la recuperación, luego el cambio de medidas, recuperación de márgenes y lo que puede pasar el año que viene. Acá por detrás hay una serie de supuestos respecto a tipo de cambio, inflación, precios internacionales, etc. Entonces, para cerrar este bloquecito, hay recuperación clara en el sector agropecuario, en particular en granos. Hay recuperación de márgenes, eso va a traccionar inversión. Ojalá que esa recuperación sea lo más intensa posible. Segundo bloque, para tener algunas referencias de lo que está pasando con la agroindustria, con la exportación de alimentos, breve referencia en el caso de la cadena láctea. Lo que hemos visto es que cuando se caen los precios internacionales siempre es difícil vender alimentos, ¿no? Es decir, se nos complica la ecuación. Y más se complica cuando muchos de nuestros costos quedan desfasados de nuestros competidores, ¿no? Y yo voy a hacer un ejemplo, una referencia en relación al caso de la cadena láctea, donde claramente hubo un ajuste de precios internacionales. Fíjense, ahí son 3 productos, los más importantes, digamos, queso, las leches en polvo, y al final la caída de precios. Y eso hizo mucho daño en la cadena láctea, complicó mucho a las industrias, hizo caer los envíos. Ahora lo que se ve, cuando uno se pone a mirar otros países, lo que encuentra es que el ajuste en Argentina ha sido mucho más violento que el ajuste de otros países exportadores de productos
en este caso de la cadena láctea. Y para eso miren esta referencia, esta es una comparación con Uruguay. Las barras son la relación de exportaciones. Yo les menciono la primera. En el año 2011, Argentina exportaba tres veces los volúmenes que exportaba Uruguay de leches en polvo. Así exportábamos 3 veces más. Fíjense cómo se fue cayendo esa relación y hoy, esta es una noticia que por ahí no está muy difundida, este año Uruguay está exportando más leche en polvo que Argentina. Es decir, hay un claro retroceso de Argentina en este mercado, un ajuste que era de esperar porque, a ver, se caen los precios, se complica vender, pero este ajuste está siendo mucho más intenso en Argentina, a pesar de bueno, la sube tipo cambio, la pequeña mejora de tipo cambio, etcétera. Quiere decir que hay otros costos que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la industria, con la comercialización, etcétera, que nos están jugando muy en contra en el comercio exterior. Y yo voy a mostrar un solo ejemplo de estos otros costos, seguramente hay varios. Esto es el costo salarial. En realidad estos son salarios mínimos en la industria láctea. La comparación, ahí tienen Uruguay en un costado, Argentina, estos son datos para este año, comparación en dólares. O sea, los salarios mínimos de la industria láctea en Argentina arrancan a un nivel que es el doble que al nivel al que arrancan los salarios mínimos en Uruguay, ¿no? Y eso seguramente, o muy probablemente, no se está explicando con una diferencia de productividad. Es decir, uno podría decir, bueno, pero la industria argentina es el doble de productiva que la uruguaya. Yo les diría que no. O sea, la industria argentina, que compite con los uruguayos, con los neozelandeses o con países exportadores, y que no tiene más productividad que estos otros países, no puede darse el lujo de tener costos el doble o más altos que muchos de estos otros países, porque si no, lo que queda es el ajuste de ventas, la caída la imposibilidad, digamos, de colocar productos, y creo que elementos como estos son los que explican por qué Uruguay hoy, este año, está exportando más leches en polvo que Argentina. Tercer tema, un poco futuro, en realidad también algo de pasado. ¿Qué va a pasar en los próximos años con los mercados de commodity? Este ha sido el desempeño de varios productos. Ahí está dividido entre granos, carnes y lácteos. Esto es lo que ha crecido el comercio en los últimos 10 años. Tasa de crecimiento, fíjense, con algunos picos que claramente nos han favorecido. La soja dentro de los granos es el producto que más creció a nivel mundial en materia de comercio. Después aparecen muy bien las leches en polvo, algunas carnes. ¿Qué está por detrás de esto? Bueno, por detrás de esto hay factores que seguramente ustedes ya habrán escuchado, los hemos conversado. El crecimiento poblacional, los biocombustibles en el caso del consumo, la urbanización, etcétera. Pero a mí yo quería destacar básicamente el mapa que tienen ahí, que es el crecimiento de los países emergentes. Y por detrás de las tasas de crecimiento tan importantes de los mercados de commodities, de alimentos de los últimos años, está básicamente el crecimiento de esos países que están ahí en rojo, que están en el sudeste de Asia y algunos en el África, ¿sí? Liderados por China, pero también otros en segundo nivel, con menos prensa, ¿no? Pero muy importantes. El caso de Vietnam, Indonesia, Filipinas, etcétera. Estos países son los que han traccionado el comercio. Ahora, ¿cuánto? Para que tengan algunas referencias adicionales, estos países, los del sudeste asiático, ¿cuánto explican de la variación del comercio de los últimos años? Veamos el caso de la soja, que es el primer gráfico que tienen ahí arriba. Casi el 100% del crecimiento del comercio mundial de soja de los últimos 10 años se explica por el sudeste de Asia, digamos. El 70% del crecimiento de la carne bovina, del comercio de carne bovina, el 70% del crecimiento de leches. Es decir, claramente esa es la región del mundo que nos tracciona, que tracciona nuestros productos, y esa es la región del mundo que va a seguir creciendo y es la que tenemos que mirar, ¿no? Ahora, de acuerdo a las proyecciones que se están haciendo, las tasas de crecimiento en los próximos 10 años van a ser un poco más bajas que las que veíamos en uno de los gráficos anteriores. Va a seguir creciendo el comercio y el consumo de soja, de carnes, de lácteos, pero
desacelera un poco, ¿sí? Eso es importante tenerlo en claro. Han pasado probablemente los mejores años en materia de crecimiento de comercio y de consumo, pero va a seguir habiendo oportunidades con sus particularidades, ¿no? Voy a pasar más rápido. Fíjense a dónde se van a encontrar los nuevos clientes en el caso del mercado mundial de carne bovina. Los círculos que tienen ahí en rojo. O sea, el crecimiento del comercio de carne bovina en los próximos 10 años pasa por esos países que tienen ahí con los círculos en rojo. Es decir, todo apunta a esa región y es donde nosotros tenemos que hacer el cambio. Creo que no ha llegado todavía ese cambio cultural, el cambio de mirada, la revalorización del Asia, el aprendizaje que necesitamos hacer del Asia, cómo vamos a llegar al Asia, cómo le vamos a vender, qué producto le vamos a vender, cómo vamos a hacer que nos compre más alimento y menos commodity. Eso me parece que está faltando y es un trabajo que va a llevar muchos años. En lácteos pasa algo parecido. ¿A dónde se va a concentrar el crecimiento del comercio mundial? Bueno, mucho en Asia, algo en África y acá en la región aparece México como un mercado que va a crecer bastante en los próximos años. Último tema, la agenda de los próximos años. Una agenda que tiene muchos puntos. Algo que es interesante es ver qué están haciendo los países desarrollados, es decir, hacia dónde están apuntando sus programas, sus políticas, qué es lo que están viendo. Esos puntos que tienen ahí es básicamente la agenda de los canadienses, de los australianos, del mismo Estados Unidos. Ahí están enfocando sus programas, acceder a mercados de mayor valor, mejorar la infraestructura, fortalecer la participación de los productores, yo después voy a hablar un poco más de eso, en las cadenas, mejorar todo lo que es administración de riesgos. El sector agropecuario opera bajo múltiples riesgos, clima, mercados, etcétera, fortalecer eso. Y mejorar todo lo que es productividad. Esta es la agenda de los desarrollados. Es una agenda que creo que suscribiríamos todos nosotros también y le agregaríamos nuestras cosas locales, digamos. O sea, a esos 5 puntos le podríamos agregar cuestiones como bajar impuestos en Argentina o mejorar todo lo que es competencia leal. O sea, en los países desarrollados no es un problema ya la informalidad, la evasión, etcétera. En Argentina sí lo es. Entonces, hay una agenda que es de los países líderes que tenemos que tomar y después ampliar y complementarla con la nuestra, con la propia, y nos van a quedar ahí 8 o 9 puntos en los que hay que trabajar y que todos ellos presentan desafíos importantes, ¿no? Yo, los últimos diapositivas las voy a concentrar en esto. Algo que preocupa en todos los países y que lo están trabajando los australianos, los canadienses, mismo Estados Unidos, es cómo hacer para fortalecer la participación de los productores en las cadenas de valor. Es decir, lo que se está viendo es un poco esto es para Estados Unidos, que en el gasto que realiza el consumidor en alimentos, el primer eslabón, digamos, el productor primario, participa cada vez menos. Es decir, en Estados Unidos, donde hay más información y monitorean mucho mejor estas cosas, ellos veían que hace 50 años de cada $100 que gastaba el consumidor en alimentos, 40 y pico iban al productor primario, es decir, al primer eslabón, y ese porcentaje ahora ha bajado a 15%, es decir, a $15 de cada 100. Esto tiene que ver con que el mundo ha cambiado, que nuestras familias han cambiado, con los procesos de urbanización, es decir, con el lugar donde vivimos que ha cambiado, con que ha mejorado el ingreso y por lo tanto nuestras preferencias se han ido sesgando hacia determinados bienes, con el hecho de que la mujer salió a trabajar y eso hace que muchas de las tareas que se realizaban en el hogar ahora se tercericen o se exterioricen, digamos, se sacan afuera. Y voy a dar un ejemplo muy simple de eso, que es el siguiente. Si yo, por ejemplo, me quiero comer unas hamburguesas, ¿qué opciones tengo? Bueno, puedo ir a la carnicería, comprar carne picada, precios de hoy, 80 pesos el kilo, el área metropolitana de Buenos Aires, estos precios. Ahora voy a casa, armo la hamburguesa, la como. Ahora también tengo la opción de ir al supermercado, comprar la cajita, ¿sí? Eso sale por kilo 160, el doble. Para hacer esa hamburguesa por cualquiera de estas dos vías, necesito la misma cantidad de carne, esa carne tiene el mismo valor, 44 pesos, o sea que el productor primario en el primer circuito, digamos, participa con el 55% del gasto que realiza ese consumidor y en el segundo con el 27%. ¿Sí?
Esto es el mismo gráfico que veíamos antes, pero explicado con un ejemplito de caso local. ¿Qué es lo que tiene la cajita de hamburguesa? Bueno, tiene más material, más insumos, más costo industrial, algo de costo industrial, pero sobre todo tiene todo lo que es el margen del comercio, digamos. Lo que en Estados Unidos llaman el espacio y el tiempo que ponen a disposición los comercios, a disposición de los consumidores, ¿no? Un espacio y productos por determinado tiempo, ¿no? Eso es lo que, en definitiva, retribuye al eslabón comercial o al eslabón de servicios y que explica esta caída de participación. ¿Qué están haciendo los países, estos que mencioné, para tratar de mejorar a sus productores primarios? Bueno, hay básicamente 3 caminos. Que pasen a hacer otras cosas, esa sería una recomendación, que lo vemos, el productor agropecuario que pasa a ser industrial, es decir, se junta, pone un molino o arman una cooperativa láctea, o que se hace prestador de servicios, compra camiones, ofrece ese servicio al mercado, etc. El segundo camino es acercarse al consumidor. Se está viendo en muchos de estos países un auge de los mercados productor-consumidor final, es decir, un espacio físico, o mercados virtuales, en donde el productor agropecuario primario vende directo al consumidor final, ¿sí? Para tratar de acercarse a ese consumidor y por ende mejorar su participación, mejorar el valor de venta de ese bien. Y el tercer camino es el de tratar de cambiar el producto, digamos, es decir, de asignarle al producto que yo estoy elaborando atributos distintos vinculados a la forma en que produzco, por ejemplo, o vinculado a una marca, a la generación de algún tipo de intangible. Y voy a cerrar con esto, con un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que muestra hasta dónde se puede llegar con la creatividad, que es básicamente lo que se necesita, creo yo, bueno, entre otras cosas, pero lo que se necesita para ese tercer camino es mucha creatividad. Y yo voy a dar un ejemplo de eso. Esta es una granja que produce huevos y comercializa huevos en Reino Unido. Ustedes me dirán, huevo, bueno, eso es un commodity, huevo igual a otro huevo. Y van a ver que no es así, digamos, ¿sí? Miren cómo comercializa los huevos esta gente. Y miren cómo a ver si alcanzo a leer desde acá, cómo lo vende. Dice, los huevos de campo extra grandes, ahí ya le metió dos atributos que intentan diferenciar el producto. De campo, o sea, trata de diferenciarlo de algún tipo de proceso industrial, y extra grande, una medida especial, por lo tanto implica una selección y mantener siempre ese tamaño, digamos, esa calidad de producto. Elia Valentine será en inglés, tercer diferenciación, le pone una marca, ¿sí? Nacieron para ser horneados, estas grandes bellezas harán tus tortas y postres deliciosos. Como toda mujer sabe, el tamaño es importante. Bueno, además, vienen en un bonito cartón rosa irresistible. Cuarto atributo para diferenciar su producto, el packaging, digamos, ¿sí? Este es un caso que está actualmente en el mercado. Y con esto termino. Bueno, a ver, el campo se enfrenta a un escenario de nuevas oportunidades. Los mercados van a seguir creciendo, el gobierno va a ser un gobierno más proclive al sector, en el sentido de al menos sacarle el pie de encima, como venía haciendo el anterior gobierno. Va a haber muchas oportunidades, creo que aprovechar esas oportunidades va a pasar mucho por la agenda esa que estaba anteriormente, esa agenda de mediano a largo plazo, y porque, bueno, tratemos de usar toda nuestra creatividad, como en el caso de los huevos, para poder vender más lejos y productos lo más caros posibles con el mayor valor agregado posible. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Manuel Garzón. Vamos a invitar a que entregue el recordatorio por esta disertación a Francisco Constable. Acompañamos con un fuerte aplauso para Juan Manuel Garzón, investigador jefe del IERAL Córdoba.
Hemos finalizado con la jornada matutina, los esperamos nuevamente aquí en el salón a partir de las 15 horas, tienen libre este tiempo de descanso, los esperamos nuevamente, como les decía, a las 15 horas para la disertación vespertina. Muchas gracias.